Bienvenidos a una nueva lección. En esta oportunidad hablaremos acerca de los adverbios de frecuencia o también conocidos como frequent adverbs. Los adverbios de frecuencia son palabras que se utilizan para indicar con qué frecuencia se realiza la acción indicada por el verbo, tales como always, siempre, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, normally, normalmente, generally, generalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, raramente, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Algunas de estas palabras pueden ser sinónimos de otras, dado que su frecuencia es la misma o similar en porcentajes. Como he mencionado, cada adverbio representa un porcentaje. También es importante subrayar en este punto que es muy común utilizar los adverbios de frecuencia en el tiempo presente simple, donde, como he explicado en el video, hablando acerca de este tiempo verbal, hablamos de rutinas. En ese caso hablaríamos de qué tan a menudo alguien realiza determinada actividad. Como podemos observar en el gráfico, always ocupa el 100%, es decir, es una actividad que se hace siempre. Mientras que sometimes es una actividad que se encuentra alrededor del 50%, que se hace no siempre. Y finalmente tenemos never, que tiene un porcentaje cero, es decir, que jamás se realiza. Y en función de estas tres surgen las demás que, como podemos encontrar en el gráfico, algunas de ellas se encuentran presentadas juntamente con el sinónimo de lo cual les hablaba hace un momento. Por ejemplo, usually y frequently se encuentran alrededor de un 80%, mientras que normally, generally, often se encuentran alrededor de un 70%. Luego podemos observar a eventually o también occasionally en un porcentaje de 30%. Y hardly ever junto con seldom con un porcentaje alrededor del 5%. En pantalla tienes el vocabulario con su traducción para que puedas tomar nota del mismo. Ahora hablemos de la posición gramatical del adverbio en una oración. Los adverbios de frecuencia se pueden ubicar al inicio o al final de la oración y antes o después del verbo principal de la oración. Todo depende del adverbio y la intención que tenga en la frase. Por lo general, el adverbio de frecuencia antecede al verbo principal, como podemos observar a continuación en la estructura gramatical. Sujeto más adverbio de frecuencia más verbo principal más complemento. Como he mencionado, hay excepciones. La primera de ellas es el verbo to be, ser, estar, que antecede el adverbio de frecuencia. Y la segunda es posible situar el adverbio sometimes, a veces, en diferentes posiciones dentro de la oración, como lo veremos en un momento en los ejemplos. Tenemos entonces I always drink water. Yo siempre tomo agua. You normally go to work early. Tú generalmente vas a trabajar temprano. He often eats soup. Él a menudo come sopa. They hardly ever go to park. Ellos casi nunca van al parque. En cuanto a las excepciones que mencionamos con el verbo to be y la posición del adverbio sometimes en una oración, te enseño estos ejemplos. Susanna is usually late to class. Susana usualmente llega tarde a clase. We are never at work after 5 p.m. Nosotros nunca estamos en el trabajo después de las 5 p.m. Sometimes we do homeworks together. A veces nosotros hacemos tareas juntos. We sometimes do homeworks together. Nosotros a veces hacemos tareas juntos. We do homeworks together sometimes. Nosotros hacemos tareas juntos a veces. Como podemos observar, estas tres oraciones tienen el mismo sentido, es decir, están expresando lo mismo, pero hemos situado el adverbio de frecuencia en diferentes lugares. Al comienzo de la oración, después del
sujeto y al final de la oración. Ahora veamos cómo preguntar usando los adverbios de frecuencia. Primero, la expresión que usamos es esta: how often do o does, según sea el caso, más el sujeto más el complemento de la oración, que aquí se pondría la acción. Para ello he hecho una lista de actividades como go to swim, vas a nadar; walk your pet, paseas tu mascota; go to church, vas a la iglesia; eat vegetables, comes vegetales; go to run, vas a correr. Entonces un ejemplo sería how often do you go to swim? ¿Qué tan a menudo vas a nadar? O también how often does Susana walk her pet? ¿Qué tan a menudo Susana pasea a su perro? O también how often do we go to church? ¿Qué tan a menudo vamos a la iglesia? Y así haríamos con todos los verbos que aparecen aquí y muchos más que a ustedes se les ocurran. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti y si lo fue te espero en una próxima lección.